poco sí lo mandaron el corto? Ya estamos de regreso aquí en Ángulo. Estamos platicando con nuestros panelistas de los miércoles. José Ángel Gutiérrez, de Radio Noticias. José Ángel, bienvenido. A la orden. Raúl Torres, de La Jornada. ¿Decimos tu cargo o no lo decimos? Sí, dilo, no importa. Bueno, nos acompaña también el día de hoy. Nos da muchísimo gusto dar la bienvenida a Gonzalo Ibarra, desde la Ciudad de México. Él ha sido uno de los impulsores de la reforma política y ha sido uno de los que, por estar picando y picando como cuchillito de palo, consiguió ya algunos avances en la reforma política. De eso vamos a platicar esta noche aquí en Ángulos. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Y Carlos Páez, que pues como tiene mucho tiempo libre, se dedica a medir y analizar a fondo discursos, ¿no? Y justamente nos va a presentar esta noche el análisis del discurso del debate de ayer de los candidatos. Gracias por estar con nosotros también, Carlos. Muchas gracias a ti. Bueno, pues a ver, ¿qué les parece si empezamos escuchando a Carlos respecto al análisis que hicieron ustedes, con cuántos evaluadores y si estos evaluadores se dieron cuenta o no se dieron cuenta de a quiénes estaban evaluando? Bien, voy a tomar un minuto para poner en contexto a tu público. Nosotros evaluamos dos dimensiones del discurso. Hacemos discursometría, no la vieja disciplina de análisis del discurso. Entonces nosotros damos datos duros y te voy a hacer una metáfora. Supongo que el debate de ayer es un edificio y vamos a evaluar cómo funcionó la estructura de este edificio, su cimentación, columnas, traves, etcétera, que es lo que nosotros llamamos que conforma la comunicabilidad de un discurso. Y esa la dividimos en 5 dimensiones específicas. Una es cuál es el argumento principal, cómo lo planteó, la lógica de la argumentación, si el tono emocional acompaña al argumento principal, si las cifras o soportes a la argumentación son suficientes y cómo cierra. Y eso te lo doy en una escala del 1 al 10. Por subelemento, y ahora te daré los datos generales. Y la otra dimensión del discurso que analizamos es, volvemos al edificio, y es de qué están construidas las paredes, es decir, de qué patrones de pensamiento los candidatos decidieron digamos, utilizar sus palabras, en qué porcentaje de palabras decidieron conducirlas a determinado patrón de pensamiento. Okay. Entonces me voy al... Ahí quisiera nada más detenerme para una metáfora rápidamente. ¿De qué estuvieron construidas las paredes del debate de ayer, ustedes dirían? ¿De hielo seco, de concreto, de cristal? Sí, estaríamos hablando algo así. Panel ¿De cuál? W, coincido, ¿eh? ¿De panel W? Sí, ¿Los dos? sí, se cae con una patada, ¿no? ¿Tú, Gonzalo, de qué exactamente. dirías? Recubiertos de papel celofán. Celofán. Muy brillosas. Mucho más. Muy bien. Vamos a lo cualitativo. En el promedio general, otro panzazo, 6.2 estructuralmente. Y me voy por elementos solamente con quien destaca, ¿no? En el argumento principal, curiosamente, es Fernando Garza, quien se posiciona con 8. Es la única parte fuerte de su discurso en términos de estructura. En materia lógica, la argumentación es Fernando Guzmán Pérez Peláez. Tono emocional empatan con 7 Aristóteles Sandoval y Fernando Guzmán. En soportes a la argumentación, aquí hay claramente una calificación a favor de Enrique Alfaro y de Fernando Guzmán. Y en los cierres destacaron Aristóteles y Enrique Alfaro, que me parece que fue su momento. Así estuvieron digamos, es una estructura endeble, difícil de comunicar, ¿no? Claro. Difícil de comprender y de influir al público. Ahora las paredes. En hechos y datos, del total de las palabras que dijeron todos los candidatos... ¿Que fueron cuántas palabras? Ese dato también está interesantísimo. Perdóname, pero son aproximadamente 35,000, una cosa así. Pero solo un poquito menos del 6% las destinaron a decir algún dato, cifra o hecho verificable. El que destaca ahí es Enrique Alfaro, que es el candidato que se mostró anoche mejor informado, con un poquito más de 12% de hechos y datos, pero la maestra Martínez solo muestra 1.70% de datos, a pesar de la cantidad de propuestas. Solo datos. En la parte emocional fue la parte más fuerte, fue un debate tremendamente emocional. Casi 4 de cada 10 palabras que dijeron todos cayeron en una categoría emocional. Quien más destaca ahí es con 54% Enrique Alfaro, después con 45% Fernando Guzmán y Aristóteles Sandoval con casi 40%. Garza y Martínez están en 25 y 28, pero digamos fue de alta emoción. En racionales negativos, que son estas debilidades y amenazas que hacen ver realista a un candidato,
Ahí solo 8.76% de las palabras, lo que hace puede generar esta sensación de disociación, ¿no? Con el bosque de la primavera quemado, los narcobloqueos, como que había muchas cosas de la calle. Yo te decía ayer, te comentaba en la mañana, incluso el precio del jitomate o de la tortilla, me parece que fue un discurso de poca calle. En racionales positivos, fuerzas y oportunidades, 14%, no está tan mal. Y en propuestas vuelven a echar la casa por la ventana con 1/3 del total de palabras, donde destaca Aristóteles con 49 puntos, casi la mitad de sus palabras son una forma de propuesta. Por lo tanto, mediocremente comunicados, construidos a partir de muy pocos datos, una inmensa cantidad de emociones y muchas propuestas, sin foda, sin racionales negativos y positivos, lo que hace que psicológicamente ayer escuchamos un debate más de opinionales que de racionales, y una serie de propuestas, sobre todo estrategias, yo creo que es un buen mecanismo para llegar a lo que Fox llamó el círculo rojo, pero comunicar propuestas a través de estrategia no es popular, es difícil, digamos, fueron propuestas difíciles de descifrar. Esto en lo muy estructural, en lo muy numérico, nada más dos conclusiones ya cualitativas a raíz de esto. Creo que el gran perdedor es el formato del debate, que creo que debemos volver a la palabra, a la semántica de debate, que tiene una connotación natural de enfrentamiento pacífico de palabras y de ideas, que no siento que ayer no nos permitieron distinguirnos, y hoy por la mañana el cuerpo de evaluadores, que evalúan 2 evaluadores, lo estructural y 2 lo cognitivo, nos decían que sobre todo en el cierre, si les pusiéramos nuevamente, no sabrían distinguir qué candidato emitió qué. Entonces como que se tiraron mucho en el cierre hacia el centro, ¿no? Con frases incluso muy parecidas. Muy bien. Pues, ¿qué les parece esta evaluación que hace ADCUAT Discursar, que dirige Carlos Páez? Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Yo me quedaría en algún momento incluso con la percepción de que estaban más en las ocurrencias y en lanzar una sarta de opiniones, puntos de vista, propuestas sin sustento, y creo que en parte lo comentábamos ayer, Ricardo. De ahí pues que hasta percibíamos nosotros que en ese tenor pues hasta tenía cierto avance o cierta ventaja a su favor, al menos en el momento, la candidata de Panal. Que sí lo había mencionábamos, o sea, por la noche. En cantidad de propuestas, muchas más, ¿no? ¿Sí está medido eso? En cantidad de propuestas, la candidata, mira, déjame decirte, destaca Sandoval con 49, la de Panal 34%, es la número 2, efectivamente. Y me parece que sobre todo en el tema cultura los rebasó a todos ampliamente, no diré ni por izquierda ni por derecha, pero me parece que el tema de cultura ciudadana, cultura deportiva, fue la única que le dio el sentido global a la cultura, y los demás hablaron solo como de bellas artes. Y por cierto, la única que habla de la ley de información tan polémica en Jalisco, que por cierto hoy anuncia el gobernador Emilio González Márquez que ya mandó una iniciativa al Congreso del Estado para modificar ese artículo en donde se sanciona a los periodistas o a quien difunda información clasificada o reservada. Ahora, Gonzalo, tú estabas en un bar viendo el debate. Así es. Súper manera. Totalmente. Sí, pues, para ponerlo en otro contexto, ¿no? ¿Y estaban echando por ahí unas chelas? Unas chelas, porque la verdad es lo que yo estaba esperando del debate fue justamente lo que pasó. Van candidatos de los partidos políticos, se paran de una serie de opiniones que cualquiera les podría dar, pero no dicen cómo. Y es algo bastante preocupante. Se ha estado acostumbrando a la población, a los ciudadanos, a los votantes, a comprar productos políticos, pero detrás de ese producto político es muy difícil encontrar las indicaciones y los ingredientes. Es decir, llegas a una cantidad de propuestas, pero no somos capaces, o no han sido capaces los políticos en este caso, de explicarle a la gente por qué necesitan eso. Hemos simplificado las cosas a tal punto que la mayor cantidad de propuestas significa la mejor opción, y probablemente muchas de esas propuestas la gente no las entienda, no tenga una razón de ellas, y muchas de esas propuestas a lo mejor vienen a perjudicar a ciertos sectores sociales. Digo, no lo sabemos. El problema con esto es cómo se va a hacer, cómo se van a lograr estas cosas que están proponiendo y por qué las necesitamos. Eso es lo que a mí más me llamó la atención, y lo que vi también en el debate pues fueron frases bonitas, pose, que le llamamos algunos
en redes sociales, pero le faltó contenido, o sea, no había un elemento que pusiera a razonar y a pensar al votante como tal, ¿no? Todo un tono emocional, para cuestiones emocionales, pues hay otros terrenos y otros escenarios. Yo la verdad creo que no es lo mejor indicado ir a votar por alguien en base a los sentimientos que puede expresar en la pantalla, ahí en televisión, sino yo creo que hay que ir a votar por aquellos que den una serie de propuestas razonadas, argumentadas y que estén fundamentadas en datos duros, en cuestiones muy concretas, ¿no? Así es, déjame hacer una pausa en la conversación, regresamos para escuchar a Raúl cómo se percibió desde la redacción de La Jornada este debate y si él sí le da o no le da el gane a algún candidato. Igual le preguntaremos a Gonzalo Ibarra porque pues ayer José Ángel Gutiérrez no le quiso dar el gane. Yo se lo di a María de Los Ángeles porque va a duplicar, ya de mí se acuerdan, duplicará su porcentaje en las encuestas. Vamos a la pausa, regresamos.